y hacer discípulos. Y si usted es un discípulo del Señor, es una responsabilidad suya como mía. Amén. Pero hoy va a ser diferente. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias te damos por su amor, su gracia, su misericordia que tiene con nosotros hasta este momento, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se hizo presente, que no se quedó en casa, bendito Dios, que se vino a escuchar su palabra. Y también te pido que bendigas a aquellos, Señor, que están siendo evacuados de aquellos lugares, Señor, donde está aquel tornado, Señor, donde está pegando más fuerte. Te pido que usted los guarde, los cuide y les bendiga, Señor. Así como estamos, le damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Tome su asiento, querido hermano. ¿Sabe una cosa, querido hermano? Hoy en día, como estaba diciendo, nosotros como cristianos tenemos muchas veces, hermano, quizás entendido que el único que tiene que evangelizar, que el único que tiene que hablar de la palabra de Dios es para los pastores, los evangelistas, los misioneros, ¿verdad? Pero en sí, mis hermanos, nosotros tenemos el llamado de predicar el evangelio. Y lo podemos predicar de una y de muchas formas. Una es ir y predicar como los evangelistas. La otra, mis hermanos, y la que vamos a estar viendo es, como título, hermanos, es, mis hermanos, familias que evangelizan. Amén. ¿Cuántos acá tienen ya su familia? Amén. Amén. ¿Todos somos cristianos acá? Amén. Amén. Y para los jóvenes, hermanos, principalmente, esta predicación es mucho para los jóvenes. Es bien importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una familia, familias que evangelizan, pero vamos a basarnos en el testimonio. ¿Amén? El testimonio, ¿usted cree que es importante el testimonio? Amén. Amén. Nosotros, mis hermanos, y vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Mateo, querido hermano, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer 3 versículos ahí. Si usted busca ahí en su Biblia, dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se esconde ni se enciende una luz y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa luz que nosotros debemos ser, hermano, es nuestro testimonio. Es la vida en la cómo nosotros estamos viviendo dentro del cristianismo. Porque nosotros, hermano, en este mundo hay dos reinos establecidos: el reino de Satanás y el reino de Dios. Aleluya. Y muchos de nosotros, querido hermano, hemos salido ya de ese reino de Satanás por la gracia y la misericordia de Cristo. Amén. Amén. Pero muchos aún siguen allá y necesitan la luz que Cristo trajo al mundo, que Él es la luz verdadera. Y a nosotros ahora somos esa luz. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz. Nosotros somos ese testimonio que debemos de alumbrar allá afuera. Aleluya. No en la iglesia, allá afuera. Porque en la iglesia es bien fácil alumbrar, hermano, como esta lámpara, es bien bonito, ¿va? Pero, hermano, mire, vamos a estar viendo como primer punto. Como primer punto, vamos a ver 3 puntos. Para que nosotros seamos una familia con un buen ejemplo, para que seamos una familia, querido hermano, que damos un buen ejemplo al mundo, al de allá afuera. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes. ¿A qué? Y sabios al elegir ¿qué?
nuestra pareja. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Solteros, ¿verdad? O solteros más bien. Mire, hermano, es bien importante este punto, principalmente para los jóvenes, para poder ser una familia con un buen ejemplo, con un buen testimonio. Lo principal que tenemos que tener cuidado como un joven o como una persona que está soltera es, querido hermano, que tengamos cuidado, hermano, al elegir nuestra pareja, a elegir su pareja, porque es un principio, es un mandamiento de parte de Dios, y lo vamos a ver, hermano, en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Ahí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Va a ser algo, no va a ser un choque, hermano. Porque el mandamiento de Dios dice: no te unas en yugo desigual. Lo que quiere decir, no, si tú eres cristiana, no te vayas y te enamores de una gente que no es cristiana. Y muchos cometen el error hoy en día, dicen: oh, este muchacho me gusta. Pero lamentablemente, hermanos, porque viene 1, 2 y 3 veces, porque el muchacho va a venir, pero por el interés. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nosotros, para mirar que un verdadero cristiano o una persona verdaderamente tiene un cambio, es en sus frutos, en el fruto que tiene la persona. ¿Qué cambio tiene esa persona? ¿Quién era antes y cómo es ahora? Y no como a los 15 días, no, es que ya ha venido como 3 veces. Ya lo consideran una persona cristiana, no. Si la iglesia, hermano, Jesús dijo que la iglesia está creciendo junto con la cizaña. El Señor dijo que en la iglesia hay, en la parábola habla del trigo y la cizaña, y dice que están juntos. El Señor habló del trigo, cizaña. El Señor habló de lobos y corderos, están revueltos. Y por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros como padres, las hermanas ya, ¿verdad?, con maduras en el conocimiento del Señor, tenemos que tener cuidado, aconsejar. Es bien importante que las hermanas que sean ya con madurez espiritual, con conocimiento de la palabra de Dios, que se les hable todo esto. Porque muchas veces los jóvenes, hermanos, necesitan de un consejo por la experiencia también. No nada más, hermano, porque miren a la persona que ya tiene 2, 3 veces que viene a la iglesia, creen que es cristiano. Hay que mirar sus frutos de esa persona también. Entonces, porque si usted como cristiana o usted como cristiano, si usted se casa con una persona que no es cristiana, ¿quién va a ser su suegro? ¿Quién sería su suegro? Si usted es una hija de Dios y si usted se casa con una hija del diablo, ¿quién va a ser su suegro? ¿O quiere que se lo compruebe con la Biblia, que el diablo también tiene hijos? En el libro de 1 de Juan, capítulo 3:10, ahí dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces el diablo también tiene hijos. Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo, porque me queréis matar. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de él la hicieran, pero no. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. No va a ser que usted vaya a tener de suegro al diablo, entonces sí va a ver que va a tener problemas, y así pasa. ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo hoy en día, hermano? ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el mandamiento de Dios. El pueblo de Dios se mezclaba con las otras gente pagana y tenían problemas. ¿Por qué? Porque desobedecían el mandato. Entonces, para el punto que miramos es de que tengamos cuidado, jóvenes, solteros, tengan cuidado. Ahora dicen por ahí, si ya quebramos los blanquillos, ya no los podemos echar para atrás. ¿Sí entiende
¿cómo se puede decir? Ese ejemplo. O sea, si yo tengo una docena de huevos, los quebro, ya no los puedo regresar para atrás. En su cascarón ya no. Si ya cometimos el error, hermano, ya no lo cometa. Sea más sabio. Pida la sabiduría, pida el consejo de Dios. Para que nosotros podamos, mis hermanos, tener una vida ejemplar a las demás personas. Miren que a mí me pasó, hermano, cuando yo recién conocí al Señor, tenía como un mes, y voy con mi tía, y quería yo hablarle de Dios a mi tía. Fui y hablé y le empecé a decir, mire que la Biblia dice esto, que usted se tiene que arrepentir, mire que... Dice, ¿y tú estás casado? O sea, yo no era ejemplo, hermano. Y es por eso de que Dios demanda que nosotros, hermano, seamos ejemplos, seamos luz. No podemos ser luz así. Si usted tiene de suegro al diablo, no va a poder ser ejemplo. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar a su pareja y va a ver cómo le va a ir. Porque él no va a querer que usted venga a la iglesia, que sirva a Dios. Y no sé si usted conoce algún matrimonio así, que su esposa es cristiana y el otro no, y es puro problema. Siempre van a estar en discordia, batallando por esa razón. Entonces, querido hermano, tenemos que tener cuidado por esa razón, porque recuerde que no, dice el versículo que leímos, 2 Corintios 6:14, que no, dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. Esto es como el agua y el aceite, no se llevan. Así el cristiano con el inconverso. No debe de, o sea, y estoy hablando en cuanto a elegir para que usted se case. Si usted lo hace, hermano, pueden ocurrir 4 cosas. Número 1, lo primero que puede ocurrir es que usted se hace al modo de él o de ella. De que en vez de que usted lo traiga a la iglesia, él se lo va a llevar allá a otro lugar, al baile, se lo va a llevar. O uno de los dos, usted lo jala para acá o él lo jala, pero es difícil. Si usted sufre, si usted batalla, si usted va a estar pasando mucha aflicción, es porque usted desobedeció y no es problema de Dios. Porque Dios advierte y nos dice, nos enseña cómo que no nos unamos en yugo desigual. Muchos dicen, no, pero es que yo voy a hablar mucho para que Dios lo cambie y lo traiga. Pues va a ser sobre usted nada más, porque Dios le advierte primero y dice que no es así, ¿verdad? Punto número 2, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que, si ya somos cristianos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, tenemos que ser, ¿cómo dice? Ser una familia genuina y que esté en sujeción. Primeramente que esté en sujeción a Dios. Y esa familia, el principal cargo es del hombre, en el hogar es del hombre. El hombre es el que debe de dar el ejemplo principalmente para el hogar. Él es la cabeza del hogar, dijo Pablo. Pablo es la cabeza del hogar, pero veamos Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero si el marido o la mujer, o si el marido no es cristiano, va a haber problemas, porque él va a querer que usted se sujete a lo que él dice. Nos vamos a ir al baile, nos vamos a ir con el compadre, porque va a haber fiesta y va a haber de todo. Y luego si él de repente se va a volver muy religioso, va a decir, la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí.
Ahí sí va a querer aplicarlo. Pero no, mis hermanos, imagínense, y si la esposa es inconversa, va a ser difícil, hermano. Va a ser difícil. Por eso es necesario que tengamos cuidado. Entonces, si la familia, si en el hogar no hay sujeción, hermano, va a ser difícil. ¿Quién sabe cómo va a ser ese hogar? Si aún siendo cristianos, hermano, batallamos, ahora imagínense, uno y uno. Si el padre de familia no damos ejemplo, hermano, va a ser difícil que nosotros, hermano, podamos ser luz a los demás. Un requisito para a la gente que quiere servir en la iglesia, hermano. Un pastor, un diácono, un evangelista, algún anciano. El requisito lo encontramos en Timoteo, 1 de Timoteo 3:1. Esto, aquí dice palabra fiel, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Versículo 4, que gobierne bien, ¿qué? Su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es un requisito, ¿verdad?, para el ministerio, pero se aplica para todo cristiano. Porque no porque diga acá que debe de ser marido de una sola mujer, y no porque usted no sea pastor, no sea, va a tener usted dos. No. Esto es para todos nosotros también. Esto se aplica para nuestra vida también. Una de las principales cosas que el mundo o la gente de afuera mira es, querido hermano, es la conducta, es la forma en la cómo se comportan nuestros hijos. Es una de las cosas que miran ellos. No sé si usted ha escuchado, y mira, y es hijo de un cristiano, y es hijo de pastor, y es hijo, y así empiezan. ¿Por qué están mirando a los hijos? Principalmente, ¿verdad?, a los niños ya que tienen un conocimiento, que ya saben discernir entre bien y el mal. Y hoy con esa tecnología que hoy en día, como habla mucho el pastor, ¿verdad?, de la tecnología, cómo avanzar, más se vuelven más rebeldes los niños. Pero nosotros estamos llamados a tener a nuestra casa en sujeción. Le digo por qué la gente tome más en cuenta el ejemplo o que miran, o ahora sí que miran a los hijos. ¿Sabe por qué los hijos actúan muchas veces como actúan? Porque los hijos, hermano, los niños, a una cierta edad, hermano, ellos son genuinos. Su comportamiento, mis hermanos, no es fingido. Su comportamiento, querido hermano, no es de que vengan y están actuando. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermana, mire. No, ellos viven, actúan su vida como es. Ellos son genuinos. No son como muchas veces nosotros que actuamos. No, ellos no así, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, ellos hacen lo que miran. Ellos hablan lo que oyen. Ellos hacen lo que sus mejores maestros les enseñan. ¿Quiénes son? Sus pastores, no. Sus padres. Sus padres son sus mejores maestros de nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque así como se comporta, el niño es genuino. El niño no es actor. ¿Sí sabe que es un actor? ¿Verdad? Que finge que se está muriendo. Ese es un actor. Aunque no está muriendo, ese está actuando. Y muchas veces así actuamos nosotros, pero los niños no actúan.
Si el niño empieza a decir tanta grosería, ¿es por qué? Porque escuchó. ¿Y dónde las escuchó? Si el niño le da el manotazo al hermano o a la mamá, ¿dónde aprende el niño? ¿Verdad? Hay niños, mis hermanos, que de por sí son niños, son traviesos, pero nosotros, mis hermanos, acuérdense que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios le dijo que gobernaran. Y en eso está para el matrimonio. Los padres tenemos que gobernar a los hijos, no que los hijos nos gobiernen a nosotros. Hoy decimos, no, hermano, véngase a la iglesia, mire que va a estar bueno el culto. Pues déjenme preguntarle a los niños. No, hermano. Nosotros debemos tener la sujeción mientras esté viviendo en su casa. Usted tiene que traerlos a la iglesia. Quieran o no quieran, usted tiene, como padre, tiene el derecho de instruirlos, porque Dios dice en su palabra, ¿verdad? 22:6, Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y Timoteo sigue diciendo, querido hermano, ahí en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 6, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. La palabra neófito, hermano, la palabra neófito quiere decir, es una palabra griega y es para describir una planta nueva, o también para describir un recién convertido. Es necesario, por eso este consejo, ¿verdad? Les decía que el consejo que pide acá en 1 Timoteo del 1 hasta el 7 es para las personas que quieren tener, dice Timoteo 3:1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ahí es donde le empieza a dar los requisitos. ¿Y para qué los buenos requisitos? ¿Para qué quieren todos estos requisitos? Bueno, dice, para que no sea un neófito, para que no actúe como una persona nueva, como una persona recién convertida que no sabe qué hacer, que no sabe todavía sujetar a su familia, que no sabe nada. Por eso dice, no sea un neófito, no sea una persona nueva, como una persona recién nacida, recién convertida espiritualmente, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros, querido hermano, ¿verdad?, tengamos en cuenta que todo este consejo que es para las personas como pastores, maestros y todo esto, pero es también para nosotros. Nosotros tenemos que tener estas cualidades también, porque ahí dice, ¿verdad?, Timoteo 3:3, 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Nos habla todo eso ahí. Según 1 de Pedro 2:12, dice ahí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un versículo clave, hermanos, para nosotros, hablando de que nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo para las demás personas. Y hablábamos al principio de que familia que evangeliza, porque es con el testimonio de nosotros, querido hermano, nosotros evangelizamos. Y es de una forma, aquí este versículo nos lo dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La palabra o la frase de visitación, mis hermanos, se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a la visitación, como cuando Dios toca el corazón del hombre, cuando Dios visitaba a su pueblo, ya sea para bendecirlo o ya sea para traer juicio. Y hoy en día esa palabra, dice Pablo,
primero Pedro, para que, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando Dios, mis hermanos, toque el corazón de aquella persona, no sabemos cuándo. Pero para que cuando esa visitación venga, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un día Dios va a llamar el corazón de esa persona. Este es el día de la visitación. Y si la recibe y la acepta, pues gloria a Dios, pero se va a acordar ahí. No, pues estos cristianos sí me han dado buen ejemplo. La persona con la que yo trabajo, que es cristiana, sí me ha dado buen ejemplo. Yo creo que sí, el Señor cambia. Yo creo que el Señor sí transforma. Porque nosotros tenemos que ser luz allá afuera. Y no nada más ahí caminando, no. En el trabajo, ¿verdad? Donde quiera, mis hermanos. Porque a veces por eso la gente no quiere nada con el Evangelio, no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque miran a puras tinieblas en nosotros, en vez de luz. Y nosotros somos llamados a ser luz. Amén. Una luz se pone en lo alto para que los demás sean iluminados. Esa luz es nuestro testimonio. Cómo estamos viviendo nosotros, cómo actuamos, cómo hablamos. Entonces, ¿cuántos creen de ustedes que es bueno nuestro testimonio? Debe de ser bueno. ¿Verdad que debe ser bueno nuestro testimonio? Debe de haber diferencia si usted verdaderamente ha recibido y conocido a Jesús en su corazón. Debe de haber una gran diferencia. Punto número 2, hermano. Número 2. Si amamos a Dios, debemos de amar. Es el 3, hermano. Punto número 3. Si amamos a Dios, debemos de amar y aplicar su palabra a nuestra vida. Si verdaderamente usted, mis hermanos, y yo amamos a Dios, debemos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. O sea, no nada más venir y escuchar, ¿verdad? Y irnos. Y ya, se acabó y venimos a otro domingo, otro viernes y otra vez lo mismo. No hay que hacer como los que dicen ahí en el Facebook y ponen una foto ahí y dicen, si amas a Dios, dale like y comparte. ¿Es la forma de que se ama a Dios? No, hermano. Si ama a Dios, dice, guarda mis mandamientos, no dice el versículo. Si amamos a Dios, guardemos su palabra. No como dice ahí de Facebook, ¿verdad? Si amas a Dios, comparte. Es otra, si se refiere a otra cosa, pero imagínense, mucha gente que no tiene entendimiento dice, yo amo a Dios y lo comparto. Y se queda con eso, pues es que yo amo a Dios. Pero no, ¿verdad? Necesitamos hacer como dijo Santiago, hermano. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice más? Engañados a vosotros mismos. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué razón usted es cristiano? ¿Por qué razón viene a la iglesia? ¿Por qué razón usted se congrega? Y le digo esto, la razón es que hay mucha gente, hermano, que va a la iglesia, pero viene con un propósito. Hablamos del principio, ¿verdad? Que hay jovencitos, ¿verdad? Que vienen a la iglesia, pero no vienen porque les interesan las cosas de Dios. Vienen porque quieren quedar bien con la hermana, o quieren quedar bien con el hermano. Vienen con un interés. Otros vienen, no, es que esta iglesia ayuda y voy a ir a ver si me pagan la renta. Vienen con un interés, hermano. Pero muchos, así como ustedes, hermano, vienen así para estudiar su palabra, para que la palabra de Dios nos corrija, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos enseña, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aleluya. Si usted viene con ese propósito, gloria a Dios, hermano.
para que la palabra le hable, para que la palabra le instruya, para que la palabra nos cambie. Entonces, si viene con ese propósito, gloria a Dios. Dios nos da muchos consejos en su palabra, cómo debemos de vivir, pero principalmente para nuestro testimonio, para los nuevos convertidos, para la gente que ya es cristiana. Pablo nos da muchos consejos. Y vamos a meternos ahí en Efesios capítulo 17. Efesios capítulo 17, 4:17, perdón, 4:17, Efesios 4:17. Pablo les habla a los efesios y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Dice, no dice, la verdad que no dice, dice de Cristo, pero muchos pueden decir, y pueden cambiar y decir, no dice, y mas vosotros no habéis aprendido así de su pastor. Aunque el pastor debe ser ejemplo con cada uno de nosotros, pero es un ser humano y también se puede equivocar. El ejemplo que dice acá Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de quién. Él no dijo de mí, él no dijo de Juan, él no dijo de Pedro, no. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O de tal hermano, ¿verdad? Entonces 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos de nosotros, hermanos, todavía no queremos deshacernos de ese viejo hombre. Todavía lo queremos tener. Todavía ese viejo hombre, mis hermanos, todavía lo queremos que salga a relucir otra vez. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a despojarnos, a sacarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vive Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros ya no vivimos, ahora Cristo vive en nosotros. Y debe de haber un cambio, querido hermano, en nosotros cuando reconocemos y servimos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Jesucristo, cuando Él viene a la vida del hombre, cuando Él reconoce, el hombre reconoce a Jesús, se arrepiente y le pide perdón de sus pecados, dice en el libro de Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es lo que hace Cristo cuando viene una persona le recibe, le acepta. Ahora nosotros, el encargo que nos tenemos nosotros aquí es puro consejo para nosotros como personas cristianas, que nos despojemos de todo eso. Y aquí empiezan los consejos que nos da Pablo del 25 para adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo acá estaba citando, mis hermanos, Zacarías 8:16. Ahí también habla estas palabras, dice: hablad verdad cada cual con su prójimo. Porque hoy en día, hermanos, que hay hermanos que todavía se echan unas mentiras, hermanos, que yo creo que el diablo dirá: yo ni esta me la hubiera inventado. Y eso que él dice que dice la Biblia, que él es padre de mentira. Y no, mis hermanos, dice Pablo, dice: por lo cual, desechando la mentira. Hay que ser personas sinceras, hermano. Aleluya. Honestas. Versículo 26, hallaos, nos dice,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este enojo que habla acá Pablo, hermanos, es un enojo piadoso. Es un enojo en el cual, hermano, usted si se puede enojar, pero es por una ira que usted le aborrece, que esa gente anda en el pecado, que le aborrece, que usted aborrece, que mire, la gente que anda violando niños, se molesta, se enoja. Ese es un enojo justo. Ese es el enojo que habla acá Pablo. Pero hoy en día, ¿verdad?, lo aplicamos mal. De cualquier cosa nos queremos enojar. De cualquier cosa nos molestamos. Al cabo la Biblia dice que me puedo enojar, pero no peco. Y nos enojamos de cualquier cosa, pero no este enojo que habla acá Pablo. Es un enojo, hermano, justo. Un enojo de celo, hermano, como el de Dios, como el de Jesús cuando entró al templo y los agarró a chicotados a aquellos. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo las cosas mal. Dijo el Señor: mi casa será casa de oración. Aleluya. Y ustedes, dice, la han convertido en cueva de ladrones. El Señor se enojó. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Pablo nos da un consejo, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no tarde ese enojo, hermano. Porque si nosotros dejamos ese enojo, aun si sea justo su enojo, o sea, como el nomás por carnudos, hermano, por débiles, nosotros vamos a pasar por alto el consejo que se encuentra en